Los judíos, como Pablo, no solo creían en las profecías, sino que además pensaban, nuestro deber es ayudar a que se cumpla la profecía. ¿Qué pasa? Que Jesús está por encima de estas profecías. Ven, Espíritu Santo, llévanos a donde tú quieras, infúndenos tu alegría y tu coraje. Así sea. Nos quedamos en Cesarea del Mar, el puerto marítimo de Judea, y recordáis que ahí en Cesarea hemos dejado a Pablo en prisión de tercer grado bajo la custodia del gobernador Félix, 2 años detenido, esperando que se resuelva su caso. Pasan 2 años y ¿qué ocurre? Que este procurador Félix, pues ya os dije que era una persona con pocos escrúpulos, muy codicioso, y al final pues tuvo algunos problemas y los romanos, desde el imperio, desde Roma, lo destituyeron y lo relevaron y enviaron un nuevo procurador a Judea. Este procurador se llamaba Festo. Y Festo, después del historial de corrupción que dejaba atrás Félix, pues quería hacer las cosas bien. Y lo primero que hace cuando llega a Judea es ir a Jerusalén. A Jerusalén para entrevistarse con el sumo sacerdote y con los jefazos de los judíos, que son los que mandan allí, de parte de Roma, permitidos por Roma, pero finalmente son los líderes del pueblo. Festo va a Jerusalén, se entrevista con el sacerdote y los miembros del Sanedrín, y estos entonces le recuerdan el caso de Pablo. Y le dicen, mirad, tienes allá en Cesarea detenido a este hombre que no hace más que levantar disturbios entre el pueblo, habla contra la ley, habla contra el lugar santo, intentó profanar nuestro templo, a ver si nos lo envías aquí, que lo tenemos que juzgar. Ya os podéis imaginar lo que le espera a Pablo si el procurador se lo envía a los judíos. Festo promete estudiar el caso y se va para Cesarea, que es donde tiene su residencia, de Jerusalén a Cesarea. Y allí, pues efectivamente, va a ver qué pasa con Pablo y se entrevista con él. Le dice, mira, los judíos te reclaman. Y Pablo se defiende, dice, no, los judíos me acusan de una serie de cargos que yo no he cometido. Yo nunca he provocado disturbios, nunca he dejado de ser un fiel cumplidor de la ley, jamás he hablado contra el templo, ni se me ocurriría profanar el templo, no pueden probar nada contra mí. ¿Entregarme a ellos ahora? Bueno, es entregarme a la muerte. Me parece muy injusto que por complacer a nadie, ahora yo sea dejado a merced de esta gente. No, yo además soy un ciudadano romano. Soy ciudadano romano. Si hay que juzgarme, apelo al César. Cuando un ciudadano romano apelaba al César, quiere decir que su caso, fuera el que fuera, se transfería a Roma. El gobernador Festo le dice, muy bien, ¿has apelado al César? Pues al César irás. A Roma irás. Bueno, por aquellos días llegó a Cesarea otro visitante ilustre, ya no el procurador romano, sino un rey, el nuevo rey que tenía que ocupar el lugar del anterior que había muerto. Recordáis que había muerto el rey Agripa, Herodes Agripa, aquel que mandó matar a Santiago, el que mandó encarcelar a Pedro, el que luego se quería hacer un dios y murió de mala manera fulminado. ¿Recordáis este episodio? Bueno, pues este Herodes Agripa había muerto. ¿Quién lo sucedió? ¿Su hijo? No, lo sucedió un sobrino suyo, también de la familia de los herodianos, que también se había criado en Roma, con la familia imperial. Este sobrino de Herodes Agripa I se llama Herodes Agripa II, para variar. Y también era muy amigo del emperador
gozaba del favor de Claudio y después de Nerón, y bueno, pues de la manita de Roma, este rey iba a hacerse cargo de una parte del territorio de lo que era Israel, la parte de Galilea, de Perea, no de Judea, porque en Judea estaba el procurador romano. Bueno, pues llega este Herodes Agripa II con todo su cortejo, acompañado de su hermana. Su hermana se llamaba Berenice, se acababa de divorciar de su marido y ahora vivía con su hermano, levantando toda clase de habladurías, como podéis imaginar. Bien, Herodes y Berenice llegan a Cesarea y el gobernador romano, Festo, los recibe en su palacio, los acoge, hablan, se saludan, y entonces Festo le dice al rey Agripa: mira, tenemos aquí el caso de un judío, de Saulo de Tarso, que bueno, ha provocado una serie de problemas con los judíos de Jerusalén y la verdad es que no sé qué hacer con él. Ha apelado al César, así que lo tengo que enviar a Roma. Pero bueno, se ve que es un hombre que pertenece a esta secta de los seguidores del camino de Jesús, el Nazareno, y hay una serie de historias con él, ¿no? Herodes Agripa siente curiosidad, dice: mira qué curioso, sí, yo he oído hablar de esta secta del camino, pues me interesa conocer a este hombre, siento curiosidad. ¿A qué os recuerda esta curiosidad que siente Agripa por hablar con Pablo? ¿Recordáis en la pasión de Jesús, cuando al pobre Jesús lo iban pasando de Pilato al Sanedrín, del Sanedrín a Pilato, y entonces estaba el rey Herodes Antipas en Jerusalén, y el rey Herodes tenía curiosidad, quería ver a Jesús, tenía ganas de hablar y escuchar a este profeta tan extraordinario que hacía milagros? Bueno, pues aquí tenemos a otro Herodes de la familia que también siente curiosidad por ver a Pablo. Y Festo le dice: pues sí, ¿quieres ver a este hombre? Mañana mismo te lo presentaré. Y así es, al día siguiente mandan llamar a Pablo y Pablo es recibido ante el procurador Festo, el romano, y ante el rey Agripa y ante su hermana, la princesa Berenice. Toda una recepción solemne, y ahí tenemos a Pablo, que dicen que era bajito, ahí sencillito, pero ya sabéis que Pablo era un hombre con mucho carácter y no se arrugaba ante nadie. Bueno, ante Festo y el rey Agripa, Pablo de nuevo se va a defender y va a pronunciar otro discurso muy conocido del libro de los Hechos, su último gran discurso. Pablo ve que va a presentarse ante el nuevo rey de los judíos, Agripa. Sabe que es un hombre que, aunque viene de Roma, es de una familia de allí, y que además Agripa tiene mucho interés en congraciarse con sus patriotas, con los judíos, y que conoce la cultura judía. Entonces, Pablo piensa: esta es mi oportunidad para expresarme y explicar lo que estoy haciendo ante el rey. ¿Y qué dice Pablo? Pues de nuevo Pablo va a explicar quién es, qué hace y por qué se ha levantado todo este jaleo alrededor de él. Y le dice al rey: mira, Majestad, rey, como rey de los judíos, yo te lo digo, yo también soy un judío, siempre he sido un fariseo devoto, fiel cumplidor de la ley. Jamás he infringido un mandamiento, no he hecho nada de lo que se me imputa. Y además, pues soy seguidor de este camino de Jesús y he intentado anunciar el Evangelio pues a todos mis hermanos, pero siempre cumpliendo la ley. ¿Por qué predico a Jesús y por qué predico esta noticia? Porque Él es el Mesías, es la esperanza de nuestro pueblo. Y entonces Pablo explica por segunda vez su vocación, explica cómo él perseguía a los cristianos, cómo fue a Damasco, y esta vez Pablo va a explicar con más lujo de detalles su llamada. Y dice que Jesús lo llama, no solo lo llama a Damasco a bautizarse, sino que además Jesús lo llama a ser un apóstol, un testigo ante los gentiles. Yo te envío a los gentiles a fin de abrirles los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
Estas son palabras muy proféticas del profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Yo te voy a hacer luz de las naciones. Isaías hablaba de Israel como de un pueblo, una comunidad que iba a iluminar todo el mundo. Pablo dice, yo soy heredero de esta tradición de Israel y predicando a Jesús lo que estoy haciendo es llevar la luz al mundo. Por esto me acusan, por esto y por anunciar a este Jesús que ha resucitado de entre los muertos. ¿Por esto merezco ser condenado y juzgado? No he hecho nada que se aparte de nuestra ley, de nuestras escrituras, de nuestra fe. Es más, estoy acusado por predicar la esperanza de Israel. Claro, Agripa no es tonto y conoce las escrituras. Agripa y Festo escuchan a Pablo y reaccionan de manera diferente. Festo, que es un romano práctico, que no tiene ni idea de cuestiones religiosas judías, empieza a ver que Pablo habla pues, de las esperanzas de Israel, de los profetas, de evangelizar. ¿Y sabéis cómo reacciona Festo? Pues con ironía. Con ironía dice, Pablo, estás loco. Tanto tiempo leyendo, tantas letras, te han sorbido el seso, has perdido la cabeza. Se burla de él, lo desprecia. Agripa reacciona de otra manera. Reconoce que Pablo es un gran orador y que lo que ha dicho es impecable. Y le dice, Pablo, por poco me convences de hacerme yo cristiano. ¿Lo dice en serio? ¿O también está ironizando un poco? ¿Creéis que el rey Agripa se va a convertir? No. Pero Pablo le toma la palabra y le dice, ¡ay! Pues ojalá, y qué alegría más grande tendría si tus palabras fueran ciertas. Si tú aceptaras y acogieras la fe en Jesús y detrás de ti tantos otros, el pueblo entero, ya me gustaría, desearía que así fuera. Agripa le dice a Festo, este hombre es inocente. Si no fuera porque ha apelado a Roma, yo lo soltaría ahora mismo. Y Festo dice, sí, la verdad es que merece la libertad, habría que soltarlo, pero como ha apelado al César, a Roma tendrá que ir. Ahora vemos cómo las autoridades quieren soltar a Pablo, pero el mismo Pablo se ha pillado con su apelación al César, tiene que ir a Roma. De todas maneras, esto es la salvación de Pablo, porque ¿qué le ocurriría a Pablo si lo sueltan? Que los judíos irían a por él. Pablo, recordad el destino final de Pablo que Jesús le ha pedido siempre, es ir a Roma. Ahora, aunque sea por las malas, preso, Pablo irá a Roma. Efectivamente. Bien, pues ya se decide. Pablo tendrá que viajar a Roma. Y así sucede. Se organiza el viaje. Como es un preso político Pablo, pues va a viajar a Roma con otros presos políticos que hay. Y van a viajar custodiados por un centurión y unos cuantos soldados romanos. Viajan en calidad de presos. Pero como Pablo en realidad no es un delincuente, no ha hecho nada malo, pues lo tratan muy bien. Nos dice el libro de los Hechos que el centurión, que se llama Julio, trata a Pablo con mucha amabilidad y no solo eso, sino que le permite que lo acompañen algunos creyentes de la comunidad de Cesarea. Y entre estos seguramente estaba Lucas, porque a partir de aquí vemos que en el relato Lucas va explicando, nosotros nos embarcamos, nos dirigimos, nos preparamos. Están Lucas, quizás algún otro seguidor, también nos dice que había un tal Aristarco de Tesalónica. Este Aristarco era uno de los 7 jóvenes que llevaban la colecta de Grecia a Jerusalén. De manera que Pablo no viaja solo, viaja con compañeros que lo aprecian, con Lucas, con Aristarco, con alguno más. Viaja custodiado por un centurión que lo trata bien y se embarcan pues, en una de esas naves mercantes que van costeando de ciudad en ciudad rumbo a Roma. Estamos ya entrando en el otoño de aquel año. El barco zarpa de Cesarea, va por la costa fenicia, para en Sidón, una ciudad fenicia, y en Sidón el barco se detiene unos días y el centurión permite que bajen Pablo y sus compañeros porque en Sidón hay comunidad cristiana y están acogidos con la comunidad unos días.
Después vuelven a tomar el barco y van por el norte de Chipre. Aquí dice Lucas que los vientos son contrarios, bordean la isla y se dirigen hacia la ciudad de Mira y Patara, dos puertos importantes al sur de Turquía. En este relato del viaje es muy curioso, los biblistas dicen, es que Lucas lo relata con tan detalle que es como si se fijara en todos los aspectos de la navegación, ¿no? Con visión de médico, de científico, ¿no? Bueno, pues en Mira y en Patara bajan de este barco y cogen otro barco diferente que va hacia Roma. Y es un barco mercante que viene de Alejandría, en Egipto, cargado de trigo. Eran unos barcos que podían llevar a lo mejor 3, 4 o 5 toneladas de trigo egipcio. Egipto era el granero del Mediterráneo, hacia Roma. Roma en aquel tiempo era una ciudad de 1 millón de habitantes que consumía trigo de todas partes, de manera que los cargueros con trigo a Roma eran barcos pues, que frecuentaban mucho estos mares. Bueno, pues se embarcan en este carguero rumbo a Roma y nos dice Lucas que iban, aparte de Pablo, sus compañeros, los tripulantes del barco, el patrón del barco, el centurión y los soldados, 276 pasajeros en total. O sea que había otros viajeros que aprovechaban el barco para dirigirse a Roma. 276 hombres, unas cuantas toneladas de trigo y allá que el barco emprende el camino hacia Roma, el camino, la travesía por mar. Pero estamos en otoño y el Mediterráneo es un mar pequeñito pero revoltoso. Antiguamente los pescadores en Cataluña, no sé si lo habéis escuchado esta expresión, decían que a partir de Todos Santos o así, el mar se cerraba. El mar està tancat. Se cerraba el mar y nadie salía a navegar, porque había tormentas, había muchas corrientes, era peligroso. Bueno, pues este barco emprende la travesía muy justo de tiempo y empiezan a soplar malos vientos. De manera que deciden bajar hasta la isla de Creta, porque al abrigo de la isla de Creta, Creta hace de parapente, de paravientos, y por la costa sur de Creta se navega mejor. Y van navegando por aquí. Y paran en algún puerto, y entonces Pablo habla con el centurión y con el capitán del barco y les dice, estamos muy avanzado el otoño. Vienen malos tiempos, ¿por qué no nos paramos en un puerto aquí en Creta, invernamos aquí y en primavera emprendemos la navegación? Porque es que si seguimos navegando con este tiempo y estos vientos, corremos mucho peligro. Pero ¿qué pasa? Que el patrón del barco tiene prisa por llegar a Roma y vender su trigo. Y dice, no, apuramos el tiempo y seguimos adelante. Vamos navegando aquí al abrigo de Creta, seguimos más adelante. ¿Y qué pasa? Que siguen navegando, siempre con la costa a la vista. Pero empieza a soplar un viento del norte, un viento fuerte y poderoso que los arrastra y los aleja de la costa. Sobrepasan una islita que hay por aquí y el viento sigue soplando, se levanta una tempestad, tienen que arriar las velas y las olas y el viento los arrastran hasta alta mar. Pierden de vista la tierra. Sopla el viento, se nubla el cielo, llueve. ¿Alguna vez habéis navegado en una tormenta? ¿Alguien de vosotros ha navegado? Bueno, es espantoso. Estás en medio del mar con unas olas que te suben como una montaña y ¡boom! Te desploman el barco. Las olas y el agua barriendo la cubierta. De día, nublado, no ves el sol, no ves tierra, no sabes dónde estás. De noche no hay estrellas. ¿Cómo se orientaban los barcos en la antigüedad? De día con el sol y de noche por las estrellas. Pero si no hay sol y no hay estrellas, es que no sabes a dónde vas. Sin las velas, no llevaban remos, zarandeado por el viento y las olas. Es que perdidos, absolutamente perdidos en alta mar, en medio de una tempestad. Días y días. Tremendo. Bueno, pues ya os podéis imaginar la tripulación asustadísima,
el barco lleva un bote de remolque para acercarse a la costa, tienen que amarrar el bote, tienen que sujetar todo lo que es el armazón del barco con cuerdas para que no se desencuaderne todo y no naufraguen. La gente, bueno, ya os podéis imaginar, todos mareadísimos, encerrados en la bodega, ni comer, ni beber, dice, no comían, no dormían. 15 días así. Tremendo, tremendo. Todo por haberse arriesgado a navegar. Bueno, ¿qué ocurre en medio de esta tempestad? ¿A qué os recuerda este episodio de una violenta tempestad? Las tempestades en la Biblia no solo son fenómenos de la naturaleza. La Biblia, las aguas agitadas en la Biblia son peligros, son muertes, son angustias, son desorientación. ¿Dónde encontramos aguas agitadas en la Biblia? En la barca de Pedro, los apóstoles a punto de naufragar y Jesús durmiendo. Señor, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Y dónde más? Vayamos al Antiguo Testamento. ¿En qué libro de la Biblia encontramos una violenta tempestad que está a punto de hacer naufragar al barco? Que están todos asustadísimos pensando, ¿qué hacemos, que perecemos? Hagamos un poquito de memoria. Hay un libro de la Biblia donde aparece una violenta tempestad. La historia de Jonás. Jonás, que Dios le encarga, vete a predicar a Nínive, y Jonás dice, no, me voy a la otra punta de la tierra, y se embarca, y en medio de la travesía estalla una violenta tempestad, están a punto de naufragar, y Jonás se da cuenta de que esa tempestad estalla porque está yendo contra la voluntad de Dios, y cuando los marineros arrojan a Jonás al agua, se calma el mar. ¿Qué está pasando aquí? Esta tempestad, Lucas la recoge y la relata con tanto detalle para recordarnos que la tempestad externa refleja también una tormenta interior. ¿Qué tormenta interior hemos visto en el libro de los Hechos? Esa lucha interior de Pablo contra el espíritu que le está pidiendo, vete a Roma, vete a los gentiles, y Pablo siempre intentando convencer a los judíos, intentando desviarse del camino, intentando ir a Jerusalén. Esa lucha interior de Pablo por querer convertir y salvar a su pueblo cuando Jesús le está diciendo, no, vete a Roma. Esa tempestad es la tormenta interior que Pablo ha pasado. Lo que pasa es que Pablo, esa tormenta, ya la está superando. Ya lo ha superado, ahora ya va a Roma, convencido. ¿Pero qué ocurre? Pues que ahora mismo están en medio de la tempestad. Bueno, una de esas noches, en medio de la tempestad, Pablo recibe una visión de un ángel. Y entonces, al día siguiente despierta y avisa a sus compañeros y los llama y les dice, mirad, ánimo, no os desesperéis, porque el Señor en una visión se me ha aparecido y me ha dicho, tú tienes que ir a Roma, y si tú vas a Roma, te salvarás, y contigo se salvarán todos los que navegan contigo. Por tanto, ánimo y tranquilos, la nave, el barco, quizás se perderá, pero nuestras vidas serán salvadas. La nave se perderá, pero ni una sola vida quedará perdida. Ánimo. Y entonces les dice Pablo, mirad, llevamos muchos días sin comer, hay que comer algo, tenemos que recobrar fuerzas. ¿Y sabéis qué hace? Coge un trozo de pan, da las gracias a Dios, lo parte, se lo reparte a sus compañeros y come. Come, da gracias a Dios, lo reparte. Y los demás cuando los ven, pues vamos a comer un poco. Y sí, se reaniman un poquito después de tantos días de ayuno y de miedo, cobran fuerzas y las palabras de Pablo les han dado esperanza. Bien, han pasado 14 días en alta mar, zarandeados a merced de las olas. Parece que se calma un poquito el mar y entonces los marineros salen y presienten que tal vez se estén acercando a tierra. ¿Y qué hacen? Echan una sonda al mar. ¿Qué es una sonda? Un peso, un plomo o una piedra con una cuerda y lo echan al mar
a ver si toca. Y toca fondo, a unas 20 brazas, dice, unas 20 brazas son unos 30 y pico metros. Bueno, dicen, no estamos lejos de tierra, esto no es mucha profundidad. Bien, al día siguiente echan otra sonda, 15 brazas, y piensan, nos estamos acercando a tierra. No ven nada, pero se están acercando a tierra. Pero entonces, ¿qué sucede? Los tripulantes del barco traman algo, y Pablo los oye y los pilla. ¿Qué traman? Dicen, vamos a coger el bote remolcador, vamos a subir al bote, lo vamos a soltar y nos iremos. Remaremos y nos acercaremos y el barco que se pierda. Pablo lo oye y va a avisar al centurión y a los soldados que están tramando subir todos al bote, soltar amarras y largarse. Si nos dejan aquí en el barco, entonces sí que perecemos todos. El centurión, que oye esto, llama a sus hombres, suben a cubierta, ven que los marineros están ya izando el bote para echarlo al agua, y ¿sabéis qué hacen los soldados? Cogen las espadas y tas, cortan todas las sogas, el bote cae al mar y adiós bote. Los tripulantes se tienen que quedar en el barco, a llevar el barco como Dios manda. Pablo ha dado esperanza a sus compañeros y ahora los ha salvado del abandono de los tripulantes. Bueno, ¿qué más sucede? Pues el barco sigue dejándose arrastrar y al final avistan tierra. Tierra, por fin. No saben qué es, parece una isla, no saben qué isla es ni dónde están, pero bueno, piensan, acerquémonos a tierra, vayamos para allá. Bueno, a medida que el barco se va acercando a tierra, ¿qué deciden los marineros? Soltar lastre y tiran por la borda el trigo que llevan, para que el barco se aligere y las corrientes lo puedan acercar a la orilla. ¿Qué pasa? Que como ya el barco va sin velas, sin aparejos, lo han ido tirando todo, pues cuando se acerca a la orilla, embarranca con un banco de arena y se incrusta la proa del barco, queda ya atascado en el escollo y entonces ya no pueden avanzar, están a poca distancia de tierra, pero el barco incrustado, encallado. Y entonces, ¿qué pasa? Que como el barco ha sufrido tanto, la popa se empieza a abrir, se empiezan a abrir las maderas, las tablas, empieza a entrar agua, el barco está perdido. ¿Qué hacemos? Tenemos que saltar al mar, tenemos que saltar porque esto se hunde. Entonces los soldados dicen al centurión, si ahora todo el mundo empieza a saltar, aquí llevamos prisioneros. Los prisioneros van a saltar y van a escapar, matémoslos a todos. Dios mío, y el centurión dice, pero llevamos a este hombre, a Pablo, que nos ha avisado, nos ha salvado la vida, es inocente. No, aquí no matáis a nadie. Y dice el centurión, que todo el mundo salte al agua, los que sepan nadar, que naden, y los que no, pues que agarren un tablón, un madero, lo que sea, y que flotando con la tabla se acerquen a la orilla. Y así lo hacen, saltan todos al agua, mientras el barco se va hundiendo, embarrancado, todos, unos a nado, otros con tablas, se van acercando a la orilla. ¿Y sabéis qué? Que todos y cada uno se salvan. El barco se ha perdido, pero las 276 vidas se han salvado. Bueno, llegan a la playa y ya os podéis imaginar, helados, empapados, ateridos de frío, está lloviendo, sopla el viento, pero llegan unas gentes de la isla, unos nativos de la isla que han visto el naufragio y se acercan. Y dice Lucas, con una humanidad poco común, es decir, con toda la solidaridad y con toda la solicitud, pues se acercan, les llevan ropas de abrigo y ¿qué hacen? Pues encienden una hoguera en la playa para que se puedan calentar y entrar en calor. Y se van reuniendo todos alrededor de la hoguera. ¿Qué hace Pablo? ¿Creéis que se sienta ahí encogidito al lado del fuego? No, ya sabemos que Pablo es un currante. Pablo ve que encienden una hoguera y dice, pues me voy a buscar leña. Y se va a buscar leña. Y coge una brazada de ramas y de leña seca y va con el montón de leña para llevarla al fuego y entonces de las ramas secas, de los matorrales que ha recogido,
salta una víbora, una serpiente, y la serpiente ¡tas!, se le agarra y le muerde la mano. Él, como si nada, se acerca al fuego con la brazada de leña, y cuando los nativos ven a ese hombre con la víbora, piensan: «Oh, este hombre ha cometido un delito muy grande y los dioses lo castigan, lo van a matar con la picadura de la serpiente». ¿Pero qué hace Pablo? Suelta la leña, sacude la serpiente y la echa encima del fuego. Luego se sienta con sus compañeros y no le pasa nada, nada. Ni se le hincha el brazo, ni se cae aturdido, en absoluto. El veneno de la víbora no le ha hecho nada. Entonces los nativos, que están fijándose a ver qué pasa con él, dicen: «No, no es un delincuente, es un dios, es un dios que ni siquiera las serpientes lo pueden envenenar». Bueno, ¿qué significa esto de la serpiente? Bueno, es muy probable que cuando coges leña en el campo pues le saltará una víbora, pero no le hace daño a Pablo. ¿Qué significa la serpiente? La serpiente es un animal que en la Biblia también tiene mucho significado, ¿verdad que sí? Para nosotros, ¿qué significa la serpiente? ¿Qué es la serpiente? ¿Es un símbolo de qué? Del mal, del demonio. La serpiente es la maldad. Mirad, al final del Evangelio de San Marcos, y Lucas conoce el Evangelio de Marcos, al final del Evangelio de Marcos, Jesús dice a sus apóstoles: «Vais a ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, y nadie os podrá hacer daño. Cogeréis serpientes con una mano y no os picarán, el veneno no os hará daño». ¿Qué significa esto? Pues mirad, que cuando estáis en misión con Jesús, nada, ningún mal, el mal no puede venceros. Pablo, con este gesto de tirar la serpiente y que no le ha hecho daño, está diciendo: estoy con Jesús, estoy en misión, el mal no me podrá atrapar, el mal no me puede hacer daño, el mal no puede vencer al bien. Pero además, la serpiente en la Biblia, si nos vamos al Antiguo Testamento, también tiene otro significado. En la antigüedad, muy antigua, hablamos de 1000, 2000 años antes de Cristo, la serpiente no era un símbolo del demonio. La serpiente en las culturas antiguas, como las serpientes mudan de piel, ¿sabéis que mudan de piel? Dejan la piel vieja y salen con la piel nueva. Pues esto los antiguos lo interpretaban como una señal de la eterna juventud. Entonces la serpiente era un animal que simbolizaba la vida eterna y la salud, la juventud, la fuerza. Y este símbolo de la serpiente como salud, fuerza y juventud lo recoge el libro de los Números. En un episodio en el cual el pueblo de Israel va por el desierto y sufren una peste. Y entonces Dios le dice a Moisés que plante un poste, funda una serpiente de bronce y la coloque en lo alto del poste. Y todos los que miren la serpiente se van a curar. Esa serpiente no es el símbolo del mal, es el símbolo de la salud. Fijaros que este símbolo ha traspasado los siglos, porque hoy día, si veis las farmacias un poco antiguas, ¿cuál era el símbolo de las farmacias antiguamente? Pues un palo y una serpiente enroscada alrededor de la vara. Y aún sigue. Es como un emblema de la salud. Bueno, pues este doble significado de la serpiente, como el mal que no puede vencer al bien y como símbolo de salud, aplican aquí al episodio de Pablo. Bueno, claro, los nativos han visto que este hombre debe ser alguien extraordinario porque lo ha picado una víbora y no le ha pasado nada. Y sabéis que las víboras es una serpiente cuya picadura es muy venenosa, puede ser mortal. A un niño o a una persona débil la puede matar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues una vez ya han entrado en calor y ya pues, les han dado ropas de abrigo y todo, los nativos pues, deciden acoger a estos pobres náufragos en sus casas. Y cerca de la playa había las propiedades, las fincas del gobernador de la isla, un señor de nombre romano, Publio, que cuando se entera pues, que ha habido un naufragio allí y que en el naufragio hay un centurión, hay unos soldados romanos, decide que vayan a su casa, los acoge en su casa.
Y con ellos van Pablo y sus compañeros. Y al centurión le hablan de Pablo. Mira, este hombre pues es un judío que, oye, es una persona que durante la travesía nos ha animado, ha tenido una visión de Dios, nos ha dado esperanza, tiene una entereza inmensa, una fe tremenda y además que no, la serpiente no le ha hecho daño. Entonces Publio le dice a Pablo, mira, mi padre está muy enfermo en cama, vete y imponle las manos. Y Pablo va, impone las manos sobre este señor anciano y lo cura. Lo cura. Como podéis imaginar, pues el gobernador Publio queda agradecidísimo y dice, os quedáis aquí en mi casa todo el invierno hasta que podáis seguir navegando. Y nos dice Lucas que todo ese invierno lo pasaron en Malta, que los nativos los trataron muy bien. La isla era Malta, sí. La isla era Malta, era la isla de Malta, una isla chiquitita que está aquí, fijaros, desde Creta a Malta, por aquí pasaron la gran tempestad. Pues en esta islita de Malta, al sur de Sicilia, esto es Sicilia, pasaron el invierno. Y los malteses los trataron a cuerpo de rey. Además, Pablo tuvo trabajo, porque como podéis imaginar, todos los enfermos de Malta fueron a que Pablo los curara, les impusiera las manos y los curara. Y sí, Pablo obró curaciones ese invierno en Malta. Lo que no nos dice Lucas es si Pablo se dedicó a evangelizar y a hablar de Jesús. No lo sabemos, no se nos dice. Pero sí sabemos una cosa, y es que la isla de Malta conserva una tradición. El patrón de Malta es San Pablo. Conserva santuarios dedicados a San Pablo. Y hay un día en el calendario de los malteses en los que se celebra este naufragio y la llegada de Pablo a la isla. Y además hay otra tradición en Malta que dice, gracias a San Pablo, en Malta no tenemos serpientes venenosas. No sé si es verdad o no, pero eso se dice. Las tradiciones son tradiciones, pero todas tienen una base real. Bien, pues después de pasar el invierno en Malta, muy bien acogidos después del gran trago, del mal trago de la tempestad, pues menos mal que han podido descansar. En la primavera se embarcan de nuevo, se embarcan en un barco que ha hibernado en Malta, es otro carguero que también lleva trigo a Roma y nos dice Lucas además que los isleños les proporcionaron a Pablo y a sus compañeros todo lo que necesitaban para el viaje. No solo los trataron muy bien, sino que les dieron provisiones, ropa, lo que fuera que necesitaran. Les dejó un buen sabor de boca esta estancia, este invierno en Malta. Bueno, llegamos a la última etapa del viaje. De Malta a Sicilia, pasan por Siracusa y de allí a Regio Calabria, que está en la puntita de la bota de Italia. Y luego ya van costeando por Italia hasta el pueblo de Puteoli, antiguo que hoy es Pozzuoli, en la bahía de Nápoles. En este puerto descargaban todas las naves que venían llenas de trigo y de provisiones a Roma, porque era un gran puerto y de aquí ya pues se iba distribuyendo. La zona de Puteoli, Nápoles, Cumas, Pompeya, Herculano, ¿os suena? Es toda esa gran bahía que está a los pies del Vesubio y allí es donde estaban estas ciudades que eran como las ciudades elegantes de los ricos patricios romanos, las urbanizaciones, allá tenían sus villas, sus mansiones de recreo, es donde veraneaban. Pompeya era una ciudad de veraneo, era como, no sé, sería un Sitges, las ciudades de la Costa Azul, ¿no? Bueno, pues Pablo y sus compañeros desembarcan aquí y de aquí ya seguirán a pie camino a Roma, siempre acompañados por el centurión y los soldados, porque todos los otros presos también van camino a Roma. Bien, cuando desembarcan, ha llegado noticia a los cristianos de diferentes comunidades de Italia que llegan Pablo y los de Jerusalén. ¿Y sabéis qué sucede? Que los van a recibir. Los van a recibir. En Pozzuoli hay cristianos y en otras ciudades por el camino de Roma hay cristianos. Imaginaros pues, que el centurión y sus compañeros debían quedar impresionados de ver cómo estas gentes acogen a Pablo y a los suyos, con cariño, con hospitalidad, les dejan su casa. Debían pensar, esto es
una red de personas solidarias que entre ellos, como familias, ya os dije que las primeras comunidades cristianas eran redes de familias y de comunidades solidarias. Y entre ellos, donde hubiera cristianos, tú ibas y allí estabas en casa. Qué testimonio más hermoso de cara al centurión y a los que iban con ellos. Oye, esta gente se tratan como hermanos, se acogen, se cuidan. Todo esto a Pablo, después de este viaje tan azaroso, después del fracaso en Jerusalén, después de todas las cosas que ha pasado, pues todo esto para Pablo fue una brisa de aire, ¿no? Fue como un aliento, ¿no?, de parte de Jesús, y se animó muchísimo, se animó mucho. Y por fin llegan a Roma. Llegan a la gran capital del mundo romano. ¿Y qué hacen cuando llegan a Roma? Bueno, recordáis que Pablo es un prisionero político, ha apelado al César, tiene que presentarse ante el César, pero el César tenía muchos casos que resolver y las cosas de palacio van despacio. ¿Qué hacen el centurión, los soldados con Pablo y los presos que llevan? Pues van a un sitio de Roma que es como un cuartel donde tienen que dejar a los presos a la espera que sean llamados y se resuelva su caso. El caso es que ya los cristianos de Roma han ido a recibir a Pablo y a sus compañeros y se preocupan por ellos. Y el centurión, como sabe que Pablo no es un delincuente, que no se le va a escapar, que no es una persona peligrosa, le dice: mira, te voy a dejar que estés en una habitación o en una casa, en un sitio donde te dejen estar, y solamente va a estar contigo un soldado que te vigile. Y ya está. Libertad condicional. Pero no estás en una cárcel ahí metido, ni prisionero, ni encadenado. Y así es. Se supone que la comunidad, los cristianos de Roma, pues ellos mismos buscan los recursos para alquilarle una habitación o un piso en una de aquellas ínsulas romanas, o una casita, algún sitio donde Pablo pudiera vivir con dignidad. Está con el soldado romano a su lado. Ya podemos imaginar que este soldado y Pablo tendrían largas conversaciones. Posiblemente este soldado se acabó convirtiendo al cristianismo porque cada día tenía el testimonio delante. Bueno, pues ya Pablo se instala, puede descansar, pero ¿qué hace Pablo cuando ya ha pasado un día o dos en Roma? En Roma había comunidad judía. ¿Qué creéis que hace Pablo? Llama a los judíos, quiere verse con sus hermanos judíos, los manda a llamar y los jefes de la sinagoga de Roma van a verlo. Y Pablo les dice: mirad, os quiero explicar por qué estoy aquí y en qué condiciones me encuentro. Estoy aquí porque nuestros hermanos de Jerusalén pues me han acusado de ir contra la ley, cuando yo lo único que he hecho siempre he sido un fiel cumplidor de la ley, y he predicado a Jesús como Mesías, el camino de Jesús como el cumplimiento de todas las esperanzas del pueblo de Israel. Los jefes de la sinagoga le dicen: mira, que sepas que nosotros de Jerusalén no tenemos ninguna noticia. Nadie nos ha dicho nada, ni de ti, ni de tu juicio, ni de nada. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que no tenían ninguna prueba contra Pablo. No había fundamento para acusar a Pablo. Iban a por él, pero ni siquiera enviaron cartas a Roma. Ahora, le dicen los judíos de Roma, sí que hemos oído hablar de esta secta del camino y sabemos que en todas partes da problemas. Así que te vamos a escuchar con mucho interés. Cuéntanos, cuéntanos. Entonces Pablo dice: mira, convocad a los de la comunidad y os voy a hablar de Jesús y os voy a hablar de todo esto. Y a la semana siguiente, pues van muchos judíos de Roma a escuchar a Pablo a su casa. ¿Y Pablo qué hace? Pues todo lo que ha intentado explicar a los judíos desde que partió de Antioquía y recorrió toda Asia Menor y las ciudades de Grecia. Escuchadme, hermanos. El Mesías que tanto esperamos, el Mesías que anunciaba Moisés, los profetas, nuestras escrituras, es Jesús de Nazaret. Dios lo ha resucitado de entre los muertos, ¿para qué? Para abrirnos el camino de la salvación y a partir de aquí llevar la salvación al resto del mundo, a los gentiles.
Y Pablo, como es muy buen conocedor de las Escrituras, como buen rabino, pues no para de citar las antiguas Escrituras y de demostrarles como sea que Jesús es el culmen, el diamante, el final y el cumplimiento de todas las Escrituras judías. Todo el Antiguo Testamento desemboca en Jesús. Es el gran empeño de Pablo. ¿Qué hacen los judíos? Algunos creen y quedan convencidos, otros no. Y lo que hacen los judíos, lo que les encanta hacer a los judíos, discutir. Discuten y no se ponen de acuerdo. Y de nuevo tenemos la división. Cuando Pablo acabará de enterarse, ya en Roma, que tiene que echar las redes a otro lado, que tiene que sembrar el Evangelio en otro campo, pues Pablo por fin se da por enterado y dice, mirad, como bien decía Isaías, este pueblo es duro de corazón, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, y yo les voy a hablar y no me van a hacer ni caso. Les estoy ofreciendo la salvación, os estoy ofreciendo la salvación, ¿la rechazáis? Pues muy bien, voy a anunciarla a los gentiles que ellos la van a escuchar y la van a acoger. Y ahora sí, definitivamente, Pablo abandona su empeño de volver a predicar en las sinagogas y a los judíos y se dedica a anunciar a Jesús a todos aquellos que lo quieren escuchar. Está en libertad condicional, está en su casa, ya no va a la sinagoga, ya no va a ningún otro sitio. Allá lo van a visitar los cristianos, griegos, romanos, gentiles, los judíos que sienten curiosidad, todos. Y él, nos dice Lucas, con total libertad, sin que nadie se lo estorbe y con valentía, anuncia a Jesús resucitado como Salvador, que nos ofrece el reino de Dios a todos. Punto y final. Punto y final del libro de los Hechos. Así acaba. Pero no acaba aquí la historia de Pablo ni la historia de los apóstoles. Sabemos que Pablo estuvo en Roma más años. Lucas nos dice 2 años. ¿Por qué 2? Posiblemente son los 2 años que esperó a que se resolviera su caso. Seguramente el emperador lo declaró inocente y le concedió la libertad. ¿Y qué hizo Pablo? Pues anunciar el Evangelio. ¿En Roma? Sí. ¿Y en más sitios? Pablo, en su carta a los romanos, dice que tenía intención de embarcarse hacia Hispania. Quería venir a España. ¿Llegó a venir? No lo sabemos. Y aquí hay una discusión muy larga y muy profunda entre los teólogos y los biblistas. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Hay razones para pensar una cosa y la otra. Tal vez hay quienes dicen que la comunidad cristiana de Tarragona, la antigua Tarraco, la fundó San Pablo. Desde luego en Tarragona hay una tradición paulina muy fuerte, muy arraigada. Pero no lo sabemos. Sí sabemos que Pablo continuó unos años más evangelizando con valentía y libertad y que finalmente murió en Roma, bajo una de las persecuciones que se desató en tiempos de Nerón. En esa misma persecución murieron Pedro y Pablo, y esto lo recoge el obispo Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la Iglesia, pero él recoge tradiciones antiguas porque Eusebio escribe en el siglo IV, 300 años después. Mataron a Pedro crucificándolo cabeza abajo, porque Pedro se negó a que lo crucificaran igual que Jesús, y a Pablo, por ser ciudadano romano, no lo crucificaron, sino que lo decapitaron. Este fue el final de Pedro y Pablo, pero mientras tanto estuvieron en Roma evangelizando, predicando y consolidando la comunidad de Roma. La tradición de la Iglesia nos dice, Roma, la Roma cristiana, sus fundamentos son Pedro y Pablo. ¿Qué pasó con los demás apóstoles? Pues sabemos muy poco. También hay muchísimas tradiciones. Un día, si queréis, podemos hablar en una clase de esto. Cada apóstol fue por un sitio diferente y suponemos que todos fueron fundando comunidades y fueron expandiendo el Evangelio.
Sabemos poco de ellos, es verdad. El libro de los Hechos recoge sobre todo, ya lo hemos visto, la aventura de Pedro y de Pablo, los dos grandes apóstoles. Y vemos cómo Lucas sigue su itinerario y sigue el proceso de conversión de Pedro y Pablo y su evolución hasta que finalmente interiorizan del todo la misión que Jesús les encomienda y se encaminan. A los dos les cuesta, porque aunque tienen muy claro lo que Jesús les pide, tienen que luchar con sus resistencias interiores. ¿Os acordáis que Pedro tenía esa resistencia de cumplir pues, los mandatos de la ley, los rituales, los mandatos de la pureza, de los alimentos? A Pedro le costó hasta que al final pues, se libera y se va de Jerusalén. Y Pablo pues, tenía esa idea tan metida en mente de que tenía que anunciar el Evangelio a los gentiles, pero antes tenía que conseguir la conversión de su pueblo Israel, porque Israel es el pueblo preferido de Dios. A Pablo se le tenía que quitar de la cabeza la idea de que Israel es el pueblo preferido. Dios no hace diferencias, no establece diferencias, no tiene favoritismos. Y eso Jesús se lo había dejado muy claro. El Evangelio es para todos, es universal. Es más, con mucha pena, y esto Lucas lo recoge muy bien, con mucha pena, los judíos, los hermanos de Jesús, de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, rechazaron a Jesús. Y al final en el mundo gentil es donde se esparció el Evangelio. Lucas también nos ha contado la historia que hemos visto de Esteban, de Felipe y de Bernabé, tres hombres que también fueron grandes apóstoles, que captaron el mensaje de Jesús. Esteban murió mártir, Felipe predicó valientemente y fue el gran apóstol de Samaria, y Bernabé pues, desaparece de los hechos de los apóstoles cuando se queda en Chipre y se separa de Pablo, pero Bernabé continuó su tarea evangelizadora durante muchos años y también hizo una gran labor. Así que, resumiendo, esta es la historia del libro de los Hechos. Inspirados por Jesús, guiados por el Espíritu Santo, continúan la labor de Jesús, que es anunciar el reino de Dios a todo el mundo, anunciar la presencia de Dios en el mundo, la salvación, que no es otra que ofrecer una vida plena, una vida llena de sentido, una vida que no se acaba con la muerte. Y esa historia, amigas mías, amigo mío, esa historia continúa hoy. ¿Quiénes son los herederos de Pedro, Pablo y los apóstoles? Somos nosotros. Nosotros, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Y nos puede parecer que hoy estamos en medio de una gran tempestad. El mundo está en medio de una gran tormenta. La iglesia está en medio de una gran tempestad. Nos puede parecer que vamos a zozobrar, que todo esto va a naufragar, que dónde vamos a ir a parar. Y decimos, ¡ay, la iglesia, la barca de Pedro se zarandea, la barca de Pedro hace aguas por todas partes! Mirad, ¿la iglesia es la barca de Pedro? Yo diría que no. La iglesia es la barca de Jesús. La iglesia es más que la barca de Jesús, la iglesia es la comunidad de Jesús, la tripulación de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? A lo mejor la nave se pierde, pero vuestras vidas se salvarán todas. No sabemos qué pasará con la barca, pero nuestras vidas serán salvadas. Si estamos con Jesús, no se perderá ni una vida. Nuestras vidas no se perderán si estamos con Jesús, si seguimos a Jesús y si hacemos lo que Jesús nos está pidiendo. Si estamos encaminados en misión, tranquilos, ya pueden soplar vientos, ya pueden soplar tempestades, ya puede hacer aguas la barca por todas partes. Tranquilos, no nos vamos a ahogar. Jesús nos va a rescatar de las aguas, siempre. Lo importante es que lo sigamos y que nos dejemos llevar por el soplo, por el viento, por el impulso del Espíritu Santo. Él no nos falla nunca, nunca.
Ese mismo Espíritu Santo que bajó en Pentecostés, lo hemos recibido todos y lo seguimos recibiendo en cada domingo, en cada Eucaristía, cada vez que recibimos un sacramento, cada vez que nos abandonamos en la oración. Es el mismo Espíritu Santo. Y la historia continúa. Gracias. Sí, preguntas. Una de las cosas que a lo mejor no lo sé, pero me gustaría saber por qué tenía Pablo esa resistencia de ir desde Jerusalén a Roma. Porque primero tenía, sí, ¿no? porque primero quería llevar la colecta de las comunidades a Jerusalén. ¿Por qué? Por aquello que os expliqué en una clase, a lo mejor tú no estuviste, Merche. Había una profecía de Isaías, muy conocida, que decía: llegará el día futuro, cuando llegue el Mesías, en que todos los pueblos de la tierra vendrán a Jerusalén a adorar a Dios y traerán regalos y ofrendas al templo. Y ese día pues, se inaugurará una era mesiánica, una era en la que todos adorarán a Dios, Jesús el Mesías será el Rey de todos y el mundo empezará una era de paz. Pablo creía firmemente en esta profecía y pensaba: bueno, yo he estado evangelizando por medio mundo, pues ahora vamos a elegir a 7 representantes, 7 es el número de la plenitud, de las 7 iglesias, y vamos a llevar una colecta, las ofrendas de todos los pueblos a Jerusalén. Y con esto Pablo está ayudando a que se cumpla la profecía. Los judíos, como Pablo, no solo creían en las profecías, sino que además pensaban: nuestro deber es ayudar a que se cumpla la profecía. ¿Qué pasa? Que Jesús está por encima de estas profecías. Porque Jesús ya había visto que su pueblo lo rechazaba. Y Jesús le dice a Pablo: Pablo, vete a Roma. Y Pablo: sí, pero primero la profecía. Claro, Pablo no puede desprenderse de esa idea. Y no se desprende de esa idea hasta que en Jerusalén fracasa su plan, lo cogen los judíos, lo apresan, lo quieren matar, lo llevan prisionero y al final, pues Pablo va a Roma, prisionero. Pero la providencia busca la manera de llevar a cabo sus planes. El plan B era: bueno, Pablo, si no vas a Roma por tu propia voluntad. Pablo podía haber ido a Roma desde que empezó el primer viaje. Podía haberse embarcado en Antioquía y ir a Roma 10 años antes de los que fue. Pero bueno, quiso recorrer las comunidades de Asia, fue a Grecia, que también está muy bien. A ver, ningún esfuerzo se pierde. Todo lo que hizo Pablo dio mucho, mucho fruto. Pero Jesús quería que no perdiera de vista que tenía que ir a Roma. El gran rodeo de Pablo pues, fue su empeño. Pero ese no era el plan inicial de Jesús. Es que eso nos pasa a todos. Jesús nos ofrece algo y nosotros, como tenemos nuestra idea, nos podemos pasar años dando rodeos. Yo siempre os hablo del caso de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, entre que entró en el convento con 20 años y entre que empezó la gran reforma del Carmelo, la auténtica misión de renovar su vocación, pasaron 20 años. 20 años. Ella misma lo dice en sus memorias. Perdí 20 años. En el convento, ¿eh? No penséis que estuvo en el mundo haciendo tonterías, estuvo en el convento. Pues Pablo pasa 10 años dando vueltas por Asia y por Grecia, haciendo una gran labor, es verdad, pero demorando su misión final, que es ir a Roma. Y todos somos un poco así. Murió aproximadamente en 66. Pablo, la fecha exacta no se sabe, entre el 64 y el 66, durante el mandato de Nerón. Sí. Es la fecha que más... Entonces, ¿cuándo llega a Roma? 10 años antes. En 54, 55, 56... O sea, a Pablo todavía le quedaban 10 años de dar guerra. Sí. Bueno, pues ya os digo, la próxima clase especial, antes de Semana Santa, y después de Semana Santa, el Apocalipsis. Si alguien se atreve, que empiece a leer. Es un libro que da mucho miedo y mucho respeto, pero ya veréis como cuando acabemos esas clases del Apocalipsis lo vais a entender muy bien. Y vais a ver que es un libro muy oportuno de leer en los tiempos que corren.